Dios que creó los cielos y la tierra y que nos permitió la vida sobre esta tierra un poco de tiempo, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos este tiempo ante tu presencia y ante tu palabra. Nosotros vivimos en ese mundo sufriendo mucho y trabajando duro cada día, pero sabemos que, Señor, no nos ha dado esta vida solamente vivir aquí sufriendo, sino también, Señor, quiere regalarnos tu reino, el reino de Dios. Entonces, Señor, llegamos hasta aquí buscando el reino de Dios y tu justicia. Señor, ayúdanos para que nosotros podamos entender y comprender bien tu voluntad y tu manera de la salvación. Sin revelación de Dios, nosotros no vamos a aprender nada. Entonces, le pedimos al Señor para que nos abre y nos muestre también tu voluntad por medio de esta palabra de Dios. Aquí estamos esperando tu voluntad con corazón humilde y constante en la palabra. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, bienvenidos, Seminario de la Biblia. Vamos a empezar seminario de la Biblia por medio del libro Génesis, capítulo 1, verso 1 al 3. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Entonces, sí, Dios, ¿verdad? Creó los cielos y la tierra y nos ha dado la vida, un poco de tiempo. Pero, ¿por qué, verdad? Dios nos ha dado este mundo. ¿Por qué Dios nos ha dado esta vida? Como el propósito del seminario, este seminario, se llama Seminario de la Biblia. Este propósito del Seminario de la Biblia es, número uno, es salvación, la salvación. Dios sí creó todas las cosas y nos ha dado la vida, pero ¿por qué? ¿Verdad? Como una conclusión de este seminario y también de la Biblia, Dios quiere darnos la salvación. ¿Qué es la salvación? También se llama ser salvo. Es conclusión de la Biblia. Y uno que ya tiene la salvación, ¿a dónde va? El reino de Dios, ¿verdad? Reino de Dios. Entonces, todo lo que dice la Biblia nos dice sobre la salvación y sobre el reino de Dios. Propósito de este seminario también es así. Entonces, uno que no tiene confianza en Dios, no va a entender sobre la salvación que está hablando Dios. Esto es la manera de Dios. Entonces, vamos a aprender, ¿verdad?, sobre Dios, según la palabra de Dios, por medio de la Biblia. Sí, aquí como Génesis capítulo 1 dice, ¿verdad?, sobre la creación de Dios. Así comienza la Biblia. Entonces, uno que no cree en Dios, que es creador, no va a entender la Biblia. Esto es primera página de la Biblia, primer capítulo y primer verso, que dice creación. Dios es creador.
Y Dios comenzó así la vida de cada uno de nosotros y también este mundo, ¿verdad? Así empezó este mundo por Dios. Creó Dios los cielos y la tierra. Y también Dios nos ha dado la vida. ¿Cómo comenzamos, verdad? Nuestra vida. ¿Cómo comenzó? Como aquí dice, tinieblas. Nacimos nosotros como pecador y vivimos pecando. Aquí, ¿quién es, verdad? Que no peca. Nada. Somos pecadores, ¿sí o no? Demasiado, demasiado. Como aquí, ¿verdad? Dice, como esta tierra. Esta tierra estaba desordenada y vacía. Explica sobre nuestra vida. Así nacimos. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y no se veía, ¿verdad? Nada. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es como movimiento del Espíritu Santo y trabajo de Dios para formar la vida, ¿verdad? Para llenar la vida en las aguas y en la tierra. Entonces, para llenar, ¿verdad? De las vidas, primero ocupamos la luz. Por eso Dios hizo la luz primero. El primer lugar, ¿verdad? Es la luz. ¿Quiénes somos? Somos tinieblas. Somos tinieblas. Somos pecadores. Entonces ocupamos la luz de Dios. ¿Qué es la luz de Dios? Palabra de Dios. Aquí no estamos esperando milagro de Dios. No vamos a esperar un milagro. Alguno llegó para ver milagro que va a hacer, ¿verdad, pastor? No, yo no voy a hacer milagro. Yo voy a presentar y hablar palabra y palabra, nada más. Lámpara, ¿verdad? Es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. La palabra de Dios, tu palabra, lámpara y lumbrera a mis caminos, a mi vida. Entonces el que no tiene la luz, oscuro, no sabe nada, no puede hacer nada. Entonces, sí, la creación, ¿verdad? Habla sobre el Dios, sobre Dios. Y Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Primer libro es Génesis, último libro es Apocalipsis. Casi último capítulo dice sobre un cielo nuevo, una tierra nueva. Entonces Dios comenzó la historia del mundo y termina esta historia del mundo presentándonos, ¿verdad?, sobre el cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo que vemos ahorita, ¿verdad?, bonita. Y la primera tierra que vivimos sobre esta tierra, dice, pasaron. Ya no existe más. Así, Juan, ¿verdad? El apóstol Juan fue arrebatado el cielo donde Dios, el tercer cielo, y Dios le mostró todo lo que va a pasar sobre esta tierra, en el cielo y en el infierno. Así dice, ¿verdad?, el libro Apocalipsis sobre 7 años de tribulaciones y también sobre el juicio del infierno. Y habla también, aquí dice, ¿verdad?, sobre el cielo nuevo, la tierra nueva. Se llama Nueva Jerusalén. Entonces esto es una conclusión de la Biblia. Dios quiere darnos esta santa ciudad. Verso 2 dice, yo Juan vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dios está preparando, ¿verdad?, novia del Cordero. Así Dios está trabajando en ese mundo. Así Dios comenzó esta historia del mundo para preparar, ¿verdad?, la novia
de Cordero. Entonces, nosotros vamos a poner mucha atención porque aquí, en ese mundo, nosotros vamos a vivir, ¿verdad? Pero nunca estamos pensando sobre la muerte. Todo el mundo vive como no va a morir, por ejemplo. Nunca va a morir. Pero la muerte llega un día. La muerte está, ¿verdad? Un paso más adelante de su camino. Esta noche o mañana podría morir. Por eso, después de la muerte, ¿verdad? Uno, ¿a dónde va? Por eso aquí, como lo que dice la Biblia, si Dios está hablando sobre la salvación y sobre el reino de Dios, también habla sobre el juicio, ¿verdad? Juicio. Juicio de Dios. Es el infierno. Es el reino de Dios. Por medio de la salvación, uno que tiene la salvación va al cielo, al reino de Dios. Otro, el infierno, al juicio de Dios. Esto es una vida eterna. Sí. Y también el juicio del infierno eterno. Qué terrible eso, ¿verdad? Pero muchos viven tranquilos, sin pensar nada de caer al infierno. Ah, sí, tal vez yo voy al cielo. Tal vez. No es fe. Ojalá no es fe. ¿Verdad? Ah, tal vez yo como 90. Yo estoy listo, ¿verdad? Porque yo no ando en el mundo. Por ejemplo, no peco, ¿verdad? Mucho. Un poco nada más. Entonces, ¿será salvo? No. Su fe para ir al cielo tiene que ser 100%. ¿Cuánto por ciento? 100%. Aproximadamente no vale. Entonces, aquí entre nosotros, algunos, si tiene como, ¿verdad? Una certeza de ir al cielo, les pregunto, ¿cuánto por ciento está seguro? ¿Cómo usted puede estar así seguro? ¿Con qué base? ¿Verdad? Si tiene evidencia de su salvación. Por ejemplo, ¿verdad? Preguntando más detalle, ¿cómo recibió su salvación? ¿Cuándo recibió su salvación? ¿Con qué manera? ¿Podría explicarme? Piénselo, por favor. Pero ya esta semana nosotros vamos a pensarlo según la Biblia, no según nuestro sentimiento. O esta vez, ¿verdad? Yo no voy a presentarle, ¿verdad? Mucha emoción, no. Solamente presentarles. Voy a presentarles palabra, palabra, palabra. ¿Qué es la fe, verdad? Sabemos que no por la obra. Esta vez vamos a escuchar muchas veces, no por la obra. Entonces por la fe, por la fe. Usted tiene fe de ir al cielo. Esta fe, ¿de dónde viene? ¿Con qué, verdad? ¿Con qué base tiene esta fe? ¿En qué está confiando? Por ejemplo, uno que no sabe bien, ¿cómo podría confiar? En lo que no sabe bien. No, en lo que no está seguro, ¿cómo puede confiar? Entonces, esta vez, ¿verdad? Por la palabra vamos a examinarnos y probarnos. Sí, por la palabra. Isaías 45, verso 18. Sí, leamos, ¿verdad? Juntos. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, eres Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Voy a hablar un poco sobre creador, sobre Dios que es creador, que creó los cielos y la tierra. El que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Entonces, ¿para qué? ¿Verdad? Dios creó. ¿Para qué?
Aquí dice, para que fuese habitada la creó. ¿Quién? Hombre. Cada uno de nosotros. Así Dios creó. Dice, ¿verdad? Yo soy Jehová. Por eso, así, lo que dice la Biblia, mucha parte habla sobre la creación, sobre la creación. Por eso la creación, ¿verdad? La creación, las criaturas son como testimonio de Dios. La luna, el sol, ¿verdad? Lluvias, todas estas cosas nos explica, nos da testimonio de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice? Dios está vivo, Dios está vivo. Prepárese, prepárese. Ya casi llega, ¿verdad? El Señor. Prepárese, por favor. Plantas, ¿verdad? Animales y vientos, todo. Qué bonito eso. Pero Dios está hablándonos también por medio de la criatura y creación. Es testimonio de Dios. ¿Sí? Indirectamente. Por ejemplo, indirectamente Dios está hablándonos. Por eso uno no lo distingue bien. Ah, sí, qué bonito, ¿verdad? Estas cosas. Pero Dios, ¿qué quiere decir a mí por estas cosas? Dios está hablándonos, dándonos su testimonio de su ser, de su presencia y de su juicio. Habla sobre el reino de Dios por las cosas muy maravillosas y también habla sobre como el juicio de Dios por medio de las cosas feas, ¿verdad? Terrible que está en el mundo también nos habla. Primero vamos a entender, ¿verdad? Este poder de Dios. Miren, como este dibujo. La Tierra, ¿verdad? La Tierra es tercera planeta de este sistema solar. Entonces, esta Tierra tiene distancia con Sol, ¿verdad? Aquí dice 150 millones de kilómetros. Muy largo. Pero si se acerca más al Sol, esa Tierra se quema. Se aleja más, ¿verdad? Lejos, con el lado, la tierra. Nadie puede vivir, nadie puede sobrevivir. Y esta tierra corre, ¿verdad? Aquí corre alrededor del sol según esta velocidad, ¿verdad? 108.000 kilómetros por hora. ¿Cuántos? 108 kilómetros, 1.000 kilómetros por hora. Mire, esto es como muy incomparable con otra cosa. Bala, ¿verdad? Bala en un segundo, ¿verdad? Corre 100 metros. Pero esta tierra es más rápido, 6 veces más rápido que bala. ¿Me explico? Muy rápido, muy rápido. Está corriendo esta tierra, pero tiene que correr dentro de, se llama zona de vida. Dentro de zona de vida. Se aleja, muere. Todos los seres vivientes en la tierra. Se acerca, muere. Entonces tiene que mantener esta distancia. Y corre. Mire, así, la tierra tiene que tener mucha condición. Los científicos lo dicen, ¿verdad? Como 200.000 condiciones. ¿Cuántas condiciones? 200.000. Si le falta una condición, esta tierra no va a tener la vida. ¿De qué estoy hablando, verdad? ¿De qué? El poder de Dios, el propósito de Dios. Dios creó los cielos y la tierra para que nosotros vivamos sobre esta tierra. Esta tierra tiene como condiciones, ¿verdad? Descubiertas por los científicos. ¿Cuántos? 200.000. Si hay más, aún, ¿verdad? Los científicos no saben bien cuántas más tiene la Tierra. Condiciones. Entonces, por ejemplo, oxígeno, hidrógeno y gravedad, sol, luna, ¿verdad? Todo. Muchas cosas. 200.000 condiciones.
Así Dios nos permitió la vida. Es muy especial esta tierra. Otro planeta, muchos piensan, ¿verdad? Habría un lugar, ¿verdad? Que podría vivir algún ser viviente. No, según la Biblia, no. Eso no vale. Esta imaginación, ¿verdad? Es una imaginación, pero no vive ahí. Solo esta tierra. Así esta tierra es muy especial. Tamaño de la tierra, distancia entre la tierra y la luna, ¿quién ha puesto? ¿Quién lo ordenó? ¿Quién lo midió? ¿Verdad? Este peso de la tierra y peso, tamaño del sol, ¿quién ha puesto? ¿Verdad? Dios. Dios lo ha puesto. Romano 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir aquí? Nadie puede excusar, ¿verdad? Poner su excusa hablando que ya no lo sabía, no lo entendía, no he visto. No. Dios le mostró varias veces, de mucha ocasión. Solamente cada uno, ¿verdad? Estaba ignorando. Es su culpa, no es culpa de Dios. Dios está mostrándoles a ustedes sobre Dios, sobre el poder y de distancia Dios. Exacta. Dios ha puesto, Dios lo ordenó. ¿Para qué? Para que vivamos nosotros sobre esta tierra. Entonces, viviendo en ese mundo, ¿cómo estamos aprovechando? ¿Verdad? ¿Cómo estamos entendiendo esta voluntad de Dios? Dios quiere llevarnos a su reino. Eso es la voluntad de Dios. Vamos a buscar el reino de Dios y su justicia, primeramente. Aquí estamos, ¿sí o no? Por eso aquí estamos. Llegamos hasta aquí. Bienvenidos. Génesis 1:27, ya, Dios, ¿verdad? Creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ya ahora Dios está hablando sobre la creación de los hombres. Primero creó a Adán y después Eva. Todas las cosas, ¿verdad? Todas las planetas, todos los seres vivientes sobre tierra, en las aguas, eso todo para los hombres. Por eso un hombre es Señor de todas las cosas. Dios ha puesto así sobre todas las cosas el hombre. Precioso. Por eso cada uno de nosotros así tenemos un valor muy grande. El polvo de la tierra, ¿verdad? No tiene mucho valor. Pero Dios lo formó a Adán por polvo de la tierra, ¿no? Pero Dios ha puesto su imagen. Dios ha puesto su aliento. Se hizo un hombre. Por eso aquí está hablando imagen de Dios. Dios creó al hombre a su imagen. ¿Qué imagen? Dios, ¿qué imagen tiene? ¿Verdad? Dios no tiene imagen. Dios es el espíritu, dice. Dios es el espíritu. No tiene hueso ni carne, es espíritu. Nosotros tenemos carne, pero también tenemos espíritu. Lo llamamos, ¿verdad? Espíritu. Tenemos espíritu. El espíritu es imagen de Dios. Padre, ¿verdad? Siempre ama, madre ama a sus hijos. ¿Por qué? Los hijos tienen su imagen. Así salió de mí, de mi vida. Él tiene mi imagen, ¿verdad? Muy parecido, ¿verdad? Camina parecido y come parecido, habla parecido. Qué valioso esta vida de un hombre. Salió de usted. Cuanto más Dios. Dios nos ha puesto así su imagen. Capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida.
y fue el hombre un ser viviente. Ese valor del cuerpo, ¿verdad? Es como valor de la tierra. Se vuelve a la tierra después de la muerte, pero el espíritu también se vuelve a Dios también. Por eso siempre vamos a pensar sobre este juicio. ¿Por qué? Porque así Dios está dándonos un tiempo de la vida, pero viene la muerte, viene el tiempo de Dios. Vamos a prepararnos de antemano. No tenemos mucho tiempo, no mucho tiempo. Muchos hoy no pudieron venir, ¿por qué? No tiene tiempo. Muchos no pudieron venir aquí, ¿verdad? Porque no puede sacar el tiempo. Así que cada uno no tiene mucho tiempo. La muerte también está cerca a su vida. Qué complicado, ¿no? Pero excelente, bienvenidos. Llegar hasta aquí, vamos a seguir, ¿verdad? Escuchando esta palabra esta semana. ¿Por qué vive? Esta pregunta, ¿verdad? Esta pregunta sería a Dios. Señor, ¿por qué me ha dado la vida? ¿A qué estoy sufriendo? Agotado, cansado, triste de mucha cosa, mucho dolor del corazón. Gozo, ¿verdad? Un poco, alegría un poco y tristeza y preocupación mucho. Y salieron, ¿verdad? Ahí de vientre de su madre, ya vivimos. Pero, ¿por qué está viviendo? ¿Para qué tiene que vivir? ¿Qué significa tiene, verdad? Su vida. Entonces, vamos a preguntar a Dios y vamos a tener una respuesta exacta de Dios. Salvación. La salvación. Vamos a preguntar a Dios por la Biblia. Aquí una chica pregunta, mamá, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué yo nací? Mamá, ¿quién soy yo? Mamá, yo muero, ¿yo a dónde voy? Mamá, ¿por qué yo tengo que comer? Entonces, eso es una pregunta muy básica, pero también es importante. ¿Cómo va a responder? Mamá, ¿quién soy yo? Mamá, Dios está vivo. Si muere, ¿usted a dónde va? Tiene respuesta. Vamos a buscar respuesta. Mire, la muerte no es fin. Después de la muerte, ¿verdad? Se va ante Dios. El cuerpo se vuelve, ¿verdad? A la tierra como era. Pero el espíritu no muere. El espíritu no muere, no se desaparece, vivo siempre. Así existe el infierno. Después de la muerte hay el juicio, el infierno. Sí, la muerte no es fin. Aquí les explico un poco sobre esta experiencia de la muerte. Muchos experimentaron, ¿verdad? Esta muerte y después de la muerte. Ellos dicen, ¿verdad? Hay otro mundo. Ellos murieron físicamente, como científicamente, ¿verdad? Ahí murieron, pero se volvieron a levantarse. Entonces aquí hay un libro, ¿verdad? Más vendido del mundo. Se llama El mundo tras la muerte. Y 63 pacientes confiesan su experiencia tras la muerte de paro cardíaco. Entonces, si ellos han visto algo muy similar, como 63 pacientes que murieron, que experimentaron su muerte, y habla las cosas muy similar entre ellos. Entonces, no es sueño, no es imaginación, es algo real. Allí está hablando algo. Aquí también experiencia de vida después de la muerte. Aquí dice, van como
Van Lommel, cardiólogo holandés con más de 30 años estudiando las experiencias cercanas a la muerte, se llama SM, afirma lo siguiente: la conciencia no está en el cerebro, sobrevive a la muerte. Dice, la conciencia no está en el cerebro. Si muere, se va la conciencia. No, dice. ¿Dónde está? En el espíritu. Aquí está hablando sobre el espíritu. El espíritu no muere. Entonces aquí dice, ¿verdad? 600.000 personas de países, ¿verdad? Bajos, y también 2 millones en el Reino Unido y más de 9 millones en Estados Unidos han experimentado la muerte y habla lo mismo y lo mismo. ¿Qué dice? Hay otro mundo después de la muerte. Hay otro mundo después de la muerte. Ah, sí, sí, sí. Entonces usted también va a ver otro mundo después de la muerte. La muerte no es fin. Entonces, ¿a dónde va? ¿Verdad? Si muere ahora mismo, solamente hay 2 caminos, ¿verdad? Camino de vida y camino de la muerte. No son creyentes en Dios, ¿verdad? Muy diferente. Muchos ateos también experimentaron esta muerte y dice lo mismo. Si hay la muerte, ¿verdad? Pero después de la muerte hay otro mundo, otra vida. Se llama vida eterna. Después de este mundo habrá, ¿verdad?, una vida eterna. ¿En dónde? ¿En el cielo, en el reino de Dios o en el infierno? Así está hablando la Biblia. Dios está explicando algo por medio de ellos. No son cristianos, ¿verdad? Algunos sí cristianos, pero no todos, pero habla igual. ¿Qué quiere decir eso? La vida no termina con la muerte. Después de la muerte hay otro mundo. Vamos a preparar. ¿A dónde va usted? Vamos a prepararnos. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de esto el juicio de Dios. ¿Cómo se llama el juicio de Dios? El infierno. No algún día, ¿verdad? No como años, no, eternamente. Un juicio eterno. Es así. La vida eterna en el infierno. Génesis 2, verso 17. Vamos a pensar un poco sobre este árbol. Tiene pregunta, ¿verdad? De este árbol. Dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿por qué Dios ha puesto este árbol de la ciencia del bien y del mal ahí en el centro del huerto de Edén? Como tentando, ¿verdad? Al Adán, a la Eva. Era una tentación, ¿verdad? Una prueba. Sí, era una prueba. Es una prueba de Dios. Mire, había, ¿verdad?, en el centro del huerto de Edén este árbol de la ciencia del bien y del mal, pero también a la par, en el centro igual, había el árbol de vida. Sabemos, había el árbol de vida. Es su elección también. Llegaron. Era su elección, ¿verdad? Elegir también el camino de vida para llegar al reino de Dios y otro camino, ¿verdad?, para el juicio del infierno. Entonces, si hay el camino de la muerte y el camino de la vida. Dios no creó a Adán y Eva como robots
un robot que tiene un chip, ¿verdad? Que ha puesto su dueño. Entonces, obedece, obedece. No hay problema. Pero Dios no nos hizo como robot. Tenemos libertad, tenemos voluntad. Entonces, así Dios nos ha puesto. Según nuestra voluntad, nosotros, ¿cómo vamos a elegir? ¿Por dónde vamos? Es su elección. Es su, ¿verdad? Determinación. Entre esta semana, también uno va a seguir viniendo. Otro, no. Es su elección. Nadie va a obligar a nadie. Pero espero que venga para que vea, ¿verdad? Lo que dice la Biblia. Mire, dice aquí, el día, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ellos comieron, pero no murieron físicamente. Según la Biblia, ¿qué murieron? Murieron su espíritu, sus espíritus. Es así. Entonces, nosotros nacimos así como descendientes de Adán, como pecador, descendiente de un pecador. Así entró, ¿verdad?, el pecado al mundo por un hombre, ¿verdad? El mundo pecaron y todo ya llega al juicio de Dios, cayendo, llegando al juicio de Dios. Así es la vida. Y ahora Dios quiere darnos, quiere regalarnos este árbol de vida, este árbol de vida. Aquí Dios está hablándonos una buena nueva para los muertos que están cayendo al infierno. ¿Qué es buena nueva? Hay solución, ¿verdad? Hay un camino de vida, el camino de vida que nos da la vida. Si hay la luz, se llama la luz de vida, pan de vida, agua de vida que nos da la vida. Hay. Entonces, Dios nos ha dado, pero muchos no lo conocen, no lo saben, está dando vuelta, ¿verdad?, en el mundo, vagabundeando. Pero esta semana vamos a buscar este camino de vida, si hay, si existe. Muchos no lo saben. Así Dios nos ha puesto, ¿verdad?, camino de vida y camino de muerte. Mire, aquí también en Génesis capítulo como 4, Adán y Eva tuvo, ¿verdad? Sale primero dos hijos, Caín y Abel. O sea, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces un día Caín trajo los frutos de la tierra porque él era labrador. Y Abel trajo un cordero. Abriendo este cordero, los dos, ¿verdad?, esperaban la respuesta de Dios. Pero dice, Génesis 4, verso 3, y aconteció andando él, el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Y de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, pregunta, ¿verdad? Pregunto, ¿por qué Dios recibió la ofrenda de Abel? No, ¿por qué no, verdad? Ofrenda de Caín. Aquí, sí, por medio de este seminario vamos a aprender poco a poco. ¿Por qué? Van a aprender ustedes. Porque la Biblia sigue, ¿verdad?, hablando igual, de misma manera. Si hay orden, la Biblia. No hablando, ¿verdad?, a veces allá, a veces acá. No, sigue igual hablando de misma manera. Aquí habla dos maneras. Manera de Dios y manera del mundo. Manera de los hombres. Por ejemplo, uno dice, piensa, ¿verdad?, también. Así Caín trajo malos frutos. A Caín, ¿verdad?, eran muy negligentes
Y como necios, entonces él ha dado su ofrenda, ¿verdad? Como quiera, no respetando a Dios. No, eso no es normal. Mire, esmero, ¿verdad? Esmero. El esmero. ¿Quién tiene más esmero, más trabajo? Caín, posiblemente Caín. Porque el labrador tiene que cultivar cada día con mucho sol, ¿verdad? Y esperar mucho tiempo su cosecha, más trabajo y más anhelo para sacando, ¿verdad? Una papaya grande y sandía grande, ¿sí o no? Bonito, ¿sí? Dulce. ¿Por qué no? Eso es corazón de los hombres. Pero Dios no lo recibió. ¿Por qué? Era manera de los hombres. Aquí dice, fruto de la tierra. ¿Cómo dice? Fruto de la tierra. Dios no va a recibir fruto de la tierra. Dios no va a recibir la obra de ustedes. No. Dios va a recibir lo suyo. Lo suyo. Entonces, dar, ¿verdad? Esta ofrenda de cordero era manera de Dios. ¿Por qué es manera de Dios? Por la fe, ¿verdad? Por la fe. Hebreo 11, verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La respuesta era, ¿verdad? La fe. Por la fe. Entonces, Caín no tenía esta fe. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Aún habla, ¿verdad? Por la fe. Así, haber dado su ofrenda por la fe. Por ejemplo, uno, ¿verdad? Entiende mal, porque dando una ofrenda agradable a Dios, uno será salvo. No es así. Uno que tiene esta fe de la salvación puede dar una ofrenda agradable a Dios, apto a Dios. ¿Me explico? Por eso, digamos, no por la obra. Por la obra de Caín, la obra de Abel. No hay diferencia. El problema es que quien tiene la fe más digna, la fe de Dios, es problema. ¿Me explico? Entonces, esta fe exacta, ¿verdad? Y digna, ¿de dónde viene? Uno lo quiere hacer, ¿verdad? Inventando en su vida, sacrificándose para tener una fe digna de ir al cielo. Nunca se puede. Así no por la obra la salvación viene de Dios. Dice, ¿verdad? La fe es por él, oír, ¿sí o no? La fe es por él, oír. Oír por la palabra de Dios. La versión coreana dice por la palabra de Jesucristo. Suena más, ¿verdad? Más detalle. Palabra de Jesucristo. Oír la palabra de Jesucristo se llama el Evangelio. Viene la fe de Dios. No por la obra. ¿Haciendo qué cosa puede tener esa fe? No. Solamente por el oír de la palabra de Jesucristo. Entonces, Abel así ha oído y entendido. Por la fe pudo dar su ofrenda más agradable, ¿verdad? A Dios. Es así. Entonces les pregunto de nuevo, ¿usted es salvo? La salvación es ser salvo, ¿verdad? Ser salvo. ¿De qué? ¿Verdad? Usted es salvo. ¿Por qué es salvo? Les pregunto. ¿Por qué es salvo? ¿Verdad? Piénselo. Sí, tiene una respuesta, pero piénselo. No hace falta alzar la mano para hablar, sino piénselo en su corazón. ¿Por qué soy salvo? ¿Cuándo recibió la salvación? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Y con qué manera? Entonces por la palabra, salvo. Entonces, ¿con qué palabra? Si tiene palabra de su salvación.
Romanos 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí habla igual, como ofrenda de Caín y Abel, ¿verdad? Aquí está hablando la ofrenda de Abel. Por la fe, sí, Abel ha dado su ofrenda. Entonces, dice aquí, hermanos, ¿quiénes son? Son salvos. Son salvos. Dice, ¿verdad? Os luego, por la misericordia de Dios, que presentéis, por favor, presentéis vuestro cuerpo, vuestro espíritu en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dando como verdad su cuerpo y su espíritu en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, será salvo. No está hablando así aquí. No. Me explico. Si no, los salvos tienen que presentar su cuerpo y su espíritu en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así hay orden. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero tiene que nacer de nuevo para ver, para que vea, para que dé verdad su ofrenda. Tiene que nacer de nuevo primero. ¿Qué es nacer de nuevo? Renacimiento. ¿Cómo uno puede renacer? ¿Verdad? ¿Cómo puede? Renacer, ¿verdad? Uno, como Nicodemo, preguntó al Señor Jesucristo. Señor, entonces, entrar a la vientre de madre y nacer de nuevo. Yo soy viejo, grande, ¿cómo? Yo me meto, ¿verdad? Al vientre de madre. ¿No? Entonces Jesucristo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay que nacer de nuevo del Espíritu Santo. Entonces uno cómo puede, ¿verdad? Manejar esta obra del Espíritu Santo. Aquí en el mundo no hay. Uno como un pastor muy famoso y poderoso puede hacer eso. Darle, ¿verdad? A ustedes el Espíritu Santo, recibe. Mentira. Aquí en el mundo no hay tal hombre. Solo Dios. ¿Sí o no? Solo Dios. Los salvos no son engendrados, ¿verdad? No son engendrados de la sangre. Los salvos, los hijos de Dios, no son engendrados de la sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Viene de Dios. ¿Cómo viene? Por la palabra. Por la palabra. Así la palabra tiene mucho poder. El problema es que en verdad uno no entiende esta palabra. No puede escuchar. Escuchando, no puede recibir. Pero esta vez vamos a poner mucha atención en la palabra. Conclusión de este seminario es la salvación, ¿verdad? Ser salvo. Sería recibir la palabra de la salvación para tener una potestad de ser hecho yo de Dios. Una potestad dice, el poder de Dios. Si existe, si hay esta palabra, vamos a orar, por favor, y vamos a esperar, ¿verdad? Por eso, como dice aquí, sí, primero uno tiene que nacer de nuevo y después presentar su cuerpo, ¿verdad? Su espíritu en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como ofrenda de Abel. Por la fe, uno puede dar, pero uno que no tiene fe, pero quiere dar y dándole, ¿será salvo? Jamás. No es manera de Dios. Viene la vida nueva de Dios por medio de la palabra. Sí.
Ya ahora vamos a ver Génesis capítulo 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ya pasó, ¿verdad? Como 5 capítulos de Génesis, pero según generación de cada uno, aquí sale, ¿verdad? Generación de cada uno, cuánto tiempo ha vivido, en qué año, ¿verdad? Tuvo su hijo. Así podemos calcular cuánto año pasó. Casi pasó 1500 años. ¿Cuántos años? 1500 años. Desde la creación ya pasó 1500 años. Cuando vivía, ¿verdad? Noé. Entonces, mire, uno piensa viendo así esta historia de la Biblia, ¿por qué Dios, verdad, tiene mucha prisa? ¿Por qué una vez así juzgó al mundo? Qué terrible este juicio. Solamente 8 personas de la familia de Noé sobrevivieron. Los demás murieron ahogados en las aguas. Qué terrible esto. Qué miedo eso. Pero pasó. Pero mire, Dios siempre con mucha paciencia. Dios tiene mucha misericordia. Entonces, por lo menos, ¿verdad? Calculando años, ¿cuántos años Dios esperó? 1500 años. Dios esperó 1500 años. No es suficiente. Es suficiente bastante tiempo. Hasta hoy Dios está soportándonos y esperándonos, ¿sí o no? Sí, misericordioso Dios. Entonces ya llegó el tiempo, un día llega también el tiempo de usted, el tiempo de Dios para usted, con usted llega. No habrá más tiempo, con mucho cuidado nosotros. Vamos a aprovechar bien el tiempo, por eso. Sí, siempre la Biblia habla sobre el juicio, ¿sí o no? La mayoría, la historia de la Biblia es juicio, ¿sí o no? Juicio, juicio, siempre. Este juicio también explica sobre el juicio del infierno. Sí. Y Dios también nos ha dado mucha evidencia de la Biblia. La Biblia es la historia del mundo que Dios, ¿verdad? Preparó, que Dios ha visto. La Biblia es historia del mundo, desde el principio hasta el fin. Entonces habla sobre el juicio del fin del mundo. Mañana o pasado mañana también vamos a aprender el juicio del fin del mundo. Es juicio, gran juicio. Fue. Entonces, ya Dios, ¿verdad? Determinó este juicio, pero mandó también a Noé, dice, capítulo 6, verso 14, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, y de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Aquí Dios está hablando sobre el diseño del arca. Entonces mandó a Noé para que lo hiciera. El codo, ¿verdad? Un codo sería aquí, de este codo hasta
este dedo, ¿verdad? Y calculando más o menos, supongamos 50 centímetros, 50 centímetros. Entonces, 300 codos, 300 codos. La longitud sería 150 metros. La longitud del arca, ¿cuántos? 150, muy largo. Y anchura, dice 50 codos, ¿verdad? Entonces, 25 metros anchura. Y altura, 15 metros. Es algo muy grande, ¿sí? Como así. Cuadrado, ¿verdad? Cuadrado. Este arca de Noé, pero longitud 150 metros, anchura 25 metros y altura 15 metros. Ya terminó, ¿verdad? El trabajo. ¿Cuánto tiempo pasó? Por lo menos como 100 años. Así podemos calcular un poco. Desde decisión de Dios, ¿verdad? De Jehová para destruir sobre todo el mundo por las aguas. Duró como casi 120 años, pero construcción del arca pasó casi 100 años. No como algún año, ¿verdad? Casi 100 años. Por eso esta obra de Noé era gran señal para todo el mundo. Sí, ¿por qué? Porque aquel día aún tenía, ¿verdad? Misma idioma. Pueblo uno, idioma una y también la tierra una, por ejemplo. Y después se dividió la tierra y se dividió en muchos idiomas. Capítulo 11 sale, ¿verdad? Torre de Babel. Esta obra de Torre de Babel, Dios dividió las lenguas, pero aquel día, en los días de Noé, aún tenía una idioma, un pueblo. Entonces, esta noticia de la obra de Noé se extiende, se anuncia fácilmente, ¿sí o no? Llega. Ah, Noé, ¿qué está haciendo ahí? Mire, Jehová me dijo, ¿verdad? Jehová Dios va a juzgar al mundo por las aguas. Me dio este diseño, entonces voy a hacer esta arca. Vamos a hacerlo. No solamente una vez, poder hacer dos. ¿Por qué no? Para salvar más almas, más gente. Si quiere, venga. Pero pasando años, casi 100 años, nadie. Entraron solamente 8 personas. Por eso, este trabajo de Noé, ¿verdad? Era gran evidencia, gran aviso de Dios, hablando del juicio del diluvio. Pero nadie hizo caso. Llegó el tiempo, ¿verdad? Terminó la construcción. En este mismo día entraron Noé y Sem, y Cam y Jafet, hijo de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres, según sus especies, todos los animales domesticados, todo reptil, toda ave. Dice aquí, ¿verdad? Vinieron de dos en dos. Vinieron y vinieron. Noé no corría, ¿verdad? Para recoger y tomar y para agarrar. No, vinieron y vinieron. De dos en dos. Jehová, al final dice Jehová, le cerró la puerta del arca. Y ya entraron todos los animales, según sus especies, de dos en dos. Capítulo 7, verso 11 dice, el año 600 de la vida de Noé. ¿Cuántos años? 600. No está, ¿verdad? Hablando 60 años. 600. ¿Se equivocó? No, la Biblia dice así, 600. Entonces, Noé tenía 600 años cuando hubo el diluvio. Y Noé vivió hasta como 950 años. Muy largo, casi 1000 años.
Y dice, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces, ya, ¿verdad? Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Muchas aguas en 40 noches y 40 días. Sí, miren, por ejemplo, ¿verdad? Viendo esta catarata de cumbre del monte, ¿cómo sale, verdad? Esta agua de arriba, ahí, muy arriba. ¿Por qué corre estas aguas? A veces por la lluvia corre más, pero generalmente también corre, ¿sí o no? Así está corriendo muchas aguas debajo de la tierra. Esta agua llega hasta cumbre de la montaña. Bastante agua, muchísimas aguas debajo de la tierra. Así, muchos, muchos. Y fueron rotas las fuentes del grande abismo. ¿Sí? Y así, ¿verdad? Fueron rotas. Y también dice, las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Qué es catarata, verdad? De los cielos. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, verso 7 habla sobre las aguas sobre expansión. Dice, hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Las aguas que estaban debajo de la expansión, ¿verdad? Son las aguas del mar, ¿sí o no? Sobre la tierra. Pero de las aguas que estaban sobre la expansión, también fue así. Dios dividió así las aguas. Debajo de la expansión, las aguas del mar y sobre la expansión. Por eso este dibujo explica así, como capa, una capa de las aguas sobre la expansión. Había en el principio, pero se desapareció. ¿Cuándo? ¿Verdad? ¿Cuándo? En los días de Noé. Las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ya se cayó todas las aguas. Entonces, así, con esta como capa de las aguas que tenía la tierra, ambiente de la tierra muy diferente, porque esta capa de agua tiene buena protección, protege, ¿verdad?, de los rayos malos, rayos, ¿verdad?, solar. Sí, rayo gamma y rayo X, rayo ultravioletas. Con estas rayos el hombre se envejece. Por eso se disminuyó, ¿verdad?, edad de los hombres bastante. Y también con este ambiente, buen ambiente, los animales se crecieron grandemente. Los árboles gigantísimos. Y así vivía dinosaurio. La Biblia dice sobre dinosaurio. Hoy en día también por medio de fósiles, ¿verdad? Los fósiles podemos ver como fósil, ¿verdad? Ya existe estos fósiles. La cucaracha, ¿cuántos? 30 centímetros. Existe. Y la mariposa, 56. Y libélula, 1 metro. Y la caracola, 1,5 metros, ¿verdad? Grande. Uno puede entrar comiendo allí. El toro, ¿verdad? 9 metros. El cocodrilo, 15 metros. Hoy en día no existe esto como dinosaurio. Existe, ¿verdad? Fósiles de ellos. Y también hasta las huellas de los humanos. Hasta 560.
es como gigante, ¿verdad? Gigante. Así los hombres también eran grandes. Sí. Esto es fósil de libélula, 1 metro. Y la cucaracha, ¿verdad? 30. Habría, ¿verdad? Habría más grande. Pero por lo menos, según lo que tenemos de los fósiles, así podemos ver. Ah, sí, era grande. En el principio, cuanto más grande, ¿verdad? Podría ser más grande. Y edad de cada uno, así dice todo. Adán vivía, ¿verdad? Hasta 930. Metusalén vivía hasta 969. Él vivió más largo, 969. Y Noé hasta 950. Cuando tenía 600 hubo un gran diluvio. Y vivió 350 años más. Pero su hijo, ¿verdad? Sem vivía hasta 600 y murió. Ya disminuyó, ¿verdad? Edad de cada uno bastante. Y ahora Abraham vivió hasta 175 y Moisés 120, David 70, murió en 70. Así fue. La Biblia explica, ¿verdad? Así, muy detalle. Jehová le cerró la puerta. Llega la gente tocando puerta, ¿verdad? Ábreme. Pero Jehová lo cerró. Así hay el tiempo de Dios. Hay el tiempo de Dios. Hay oportunidad también. Ahorita está abierta, ¿verdad? La puerta de la salvación. Ahorita tenemos tiempo de escuchar y tiempo de llegar aquí, pero no sabemos cuándo se acabaría este tiempo. El tiempo no de nosotros. ¿Cómo uno puede dirigir su tiempo? Ah, yo voy mañana. ¿Quién lo sabe? Se habrá mañana. Vamos a ver el sol mañana. No lo sabemos. Por eso el tiempo no de nosotros. Por eso dice, ¿verdad? Ah, sí, Dios permite. Sí, Dios me permite. Un dicho. Esta semana así vamos a seguir, ¿verdad? Buscando el reino de Dios. Un día Dios lo va a cerrar, la va a cerrar esta puerta de la salvación. Porque este arca de Noé es como una sombra de la salvación. Sí. Ábrenos, ¿verdad? Ábrenos. Pero Noé no pudo abrir porque Jehová le cerró la puerta. Génesis 7, verso 19. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertas. Así no se ve nada. Todas las montañas ya debajo de las aguas, no se ve nada. Así fue toda la tierra, gran juicio. Imagínense, uno ya viene, ¿verdad? Viene, se crece estas aguas, entonces se huyen para arriba, para la montaña, pero no se para, esas aguas se crecen. Y viene, ya casi, ¿verdad? Qué miedo eso, qué terrible eso, pero pasó. Y murió todo. Murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de eh, ganado y de bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Vamos a ver este video es como una película de Arca de Noé. Hazte una arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera.
Tras el diluvio, murió todo ser vivo que respiraba sobre la tierra, excepto los 8 miembros de la familia de Noé y todas las especies de seres vivos que estaban en el arca. Ya Génesis capítulo 8, verso 3 dice, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas del cabo de 150 días y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Aquí habla sobre monte, como montes de Ararat, donde reposó, ¿verdad?, este arca. Entonces ya ahora vamos a ver evidencia. Es una historia de la Biblia, es real. Sí, es real. Todo lo que dice la Biblia es real. Por eso Dios también guardó mucha evidencia en la tierra, en los hielos, ¿verdad?, con helado, algo así. Entonces, este arca está guardado en la montaña alta. Aquí, en la frontera, ¿verdad?, entre Turquía, Irak, Irán. Esta montaña se llama Ararat, según su nombre. Que dice aquí en la Biblia también, este nombre, Ararat, según su nombre, está. Su altura, 5.165 metros, muy alto. Por eso siempre esta cumbre, ¿verdad?, está con el lado. Y guardado el arca también ahí. Reposó, ¿verdad? Reposó el arca sobre la montaña sobre los montes de Ararat. Y se veía ahí, donde se llama ahora cañón, se veía a veces. Viene verano, ¿verdad? Se hunde un poco, hielos, nieves, entonces se ve. Y después se cubre. Y muchos exploradores ya subieron ahí, también dice, ¿verdad? Yo he visto este arca. Como periódico coreano también aquí dice, en el año 1974, en el año 1974 años, aquí está publicando sobre el arca de Noé. Dice, satélite de NASA lo tomó este arca. El arca de Noé, dice, ¿verdad? Aquí está sepultado en el hielo del monte Ararat. Y se descubrieron los 7 espacios y se metieron también los periodistas de televisión de Hong Kong. Ellos subieron, ¿verdad?, con cámara todos para grabar y para explorar. Ahí se metieron y encontraron, ¿verdad?, 7 lugares y pudieron entrar. Y entraron. Y grabaron también un video. Vamos a ver ese video. Para contarles que un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía.
Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad. Aunque aún no existen pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento, los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. Así Dios guardó, ¿verdad?, esta evidencia sobre montes de Ararat. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo guardó? Ahorita está descubriéndonos, ¿sí o no? Hablándonos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos confiar en Dios. Más bien, confiar en la Biblia. Miren, les digo, ustedes creen en Dios. Está bien, aquí casi mayoría creen en Dios. Pero ¿cómo creen en Dios? ¿Qué dice la Biblia? Según lo que dice la Biblia, ¿cómo creen ustedes? La salvación. Mucho habla de la salvación, ¿verdad? Diciendo, soy salvo. ¿Cómo tiene usted? ¿Qué tiene? ¿Qué salvación tiene? Según lo que dice la Biblia. Es diferente. Mañana también voy a explicarles a ustedes sobre las evidencias de la Biblia. Aquí, Arca de Noé es como una evidencia de la Biblia, ¿sí o no? Sí, ¿para qué? Para que tenga confianza en la Biblia. ¿Cuánto por ciento? 100%, por favor. 100%. Yo confío en una parte, pero otra parte, no. Entonces usted no tiene fe de la Biblia. No es digno. Por eso vamos a tener una fe, ¿verdad? 100% en la Biblia. ¿Por qué? Dios está hablándonos para que tengamos esta fe de la Biblia. Es importante. Esta vez también vamos a examinarnos, ¿verdad?, sobre nuestra salvación por la Biblia, por la palabra. Sí. Y vamos a ver un poco más de evidencia del diluvio de Noé. Y estas aguas, ¿verdad?, que estaba sobre todas las cosas. Entonces, ¿dónde está ahora, verdad? Aquí vamos a ver un poco Salmos. Dios, ¿verdad?, lo tiró por vientos, años. Estas aguas estaban llenas sobre la tierra durante como 150 días. Para tirarlo, ¿verdad?, sacar las aguas, pasó también 150 días. Entonces, el diluvio de Noé estaba sobre la tierra casi un año. Entonces lo tiraba y tiraba, ¿verdad? Sacaba aguas en un lugar. Por eso aquí Salmo 33, verso 7, dice, Él, hablando, ¿verdad? Dios junta como montón las aguas del mar. Dios lo juntó, ¿verdad? Juntó como montón de las aguas. Él pone en depósitos los abismos. En depósitos sería en como una bodega, haciendo gran bodega. Dios ha puesto los abismos de las aguas. ¿Cómo monta? ¿Cómo junta? ¿Verdad? ¿Cómo juntamos las aguas? Con el lado, ¿sí o no? Con el lado. Por lo de sur y por lo de norte, mucho hielo. Como ¿verdad? Su espesor, ¿verdad? Promedio de espesor, aquí dice casi 2 kilómetros, 500 metros. Muy, muy grueso, ¿verdad? Como su espesor muy grande. Entonces se hunde todas esas aguas. Los científicos dicen, ¿verdad? Nivel del mar se sube 6 metros, dice. Entonces mucho está preocupado. Está
hundiéndose, fundiéndose. Mire, aquí también hay gran abismo, gran, ¿verdad? Depósito. Dios hizo gran como bodega, ¿verdad? En el mar. Así Dios guardó montón de aguas. Sí, Salmo dice, Él pone en depósito los abismos. Abismo, ¿verdad? Se llama Challenger. Tiene su profundidad 10 kilómetros. Muy profundo, 10 kilómetros. Entonces guardó ahí muchas aguas. Salmo 104, verso 6 dice, con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas sobre los montes, a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron y subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Entonces, estas aguas estaban sobre los montes y ahora se huyeron. Subieron los montes y descendieron los valles. Así, Dios hizo gran abismo y gran montaña alta. Sí, y se disminuyó las aguas así poco a poco y salió la tierra. Y también los fósiles de concha y marisco que están en los Andes, casi mayoría, montes, ¿verdad? Montes altos tiene los fósiles de concha y marisco. ¿Qué quiere decir esto? La tierra, todos los montes, ¿verdad? Estaba debajo del mar, casi un año. Entonces, no fueron juzgados, ¿verdad? Los seres vivientes en el mar. Entonces, había mucha comida igual, ¿verdad? También, sí. Entonces, explica también sobre el diluvio de Noé y explica también la elevación de las montañas, se subieron. Pero con estos fósiles de concha y marisco, explica sobre el diluvio, muchos fósiles. Los fósiles también explican sobre gran diluvio. Y también la tierra, ¿verdad? Aquí dice el diluvio universal, una verdad histórica que no se puede negar, porque el 85% de la tierra en capas sedimentarias. Dice, las rocas sedimentarias son rocas que forman por acumulación de sedimentos. Ya fueron formados toda la tierra, ¿verdad? Debajo de las aguas. Dice, 85% fue formado así, toda la tierra debajo de las aguas. Entonces, mire, la tierra, ¿verdad? Todas las cosas está hablando sobre Dios. Dios está vivo. Dios guardó mucha evidencia también aquí en la tierra, en la montaña. Sí. Ya, por último, capítulo San Mateo 24, verso 38. Leamos junto, vamos. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Como hace, ¿verdad? 4.500 años atrás hubo gran diluvio, pero aquí está hablando a nosotros por medio de este gran diluvio. ¿Por qué? Va a pasar igual. Así será también la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor. Aquí estamos cerca a la venida del Señor, ¿sí o no? También viene
juicio, el juicio de Dios. La historia de la Biblia, mayoría, ¿verdad?, es juicio de Dios. Habla también sobre el juicio del infierno. Entendiendo bien sobre este juicio que preparó Dios según su tiempo, como nosotros no vamos a preparar. ¿Cómo no? Vamos a prepararnos. Vamos a poner mucha atención en la palabra. Según su pensamiento no puede, según su emoción, según su fuerza, no. Sino según la palabra, por la palabra. Por el oír con fe viene la fe de Dios. La fe es don de Dios. Muchos tienen su fe, ¿verdad?, inventada, hechas por las manos de los hombres. Una fe, ¿verdad?, religiosa. Me explico. Se llama la fe, ¿verdad?, por las obras. Pero ya ahora vamos a recibir una fe, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Es pacto de Dios y promesa de Dios. Vamos a recibir. Entonces aquel día, en los días de Noé también ellos, aquí dice, comiendo, bebiendo, casándose. ¿Cómo suena eso? La vida, pura vida, una vida normal. Es cierto, ¿no? Es cierto. ¿Cómo no comemos? ¿Cómo no bebemos? ¿Cómo no nos casamos? ¿Verdad? Sí, es una vida normal, pero pecado, ¿verdad? El pecado es no buscar la voluntad de Dios. Uno comiendo bien, bebiendo bien, ¿verdad? No busca el reino de Dios, ni justicia de Dios, es pecado. Uno dice, ¿verdad? Yo no estoy pecando mucho, yo trato de no pecar. Igual también no busca el reino de Dios, es pecado. Y dice 39, ¿verdad? No entendieron. Mire, no entender es pecado, sabemos. Se llama ignorancia, ¿sí o no? Ignorancia. Suena igual también incredulidad. ¿Cómo viene incredulidad? Por ignorancia. Por falta de conocimiento. ¿De qué? Yo confío en Dios, pero no tiene conocimiento de la Biblia. ¿Cómo dice Dios sobre la salvación, sobre la manera de salvarnos? Vamos a investigar. La Biblia dice, Sanua, ¿verdad? 5:38. Escudriñad las Escrituras. A vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, ¿verdad? Son como las que dan testimonio de mí. Aquí Dios está dándonos su testimonio de la salvación de Jesucristo. Vamos a escudriñar en las Escrituras. En ella tenemos la vida eterna. Vamos a tener la vida eterna. No hay otra manera. La salvación no viene por milagro. Muchos están confundido eso. Yo he visto, yo experimenté eso. Pero la salvación no por milagro. No por la obra. Milagro es una obra, ¿sí o no? Obra buena, obra bonita. Pero la salvación es diferente. Viene por el oír. Con esta verdad, obediencia del corazón. Entonces, espero que sigan viniendo, llegando, ¿verdad?, entre esta semana para escuchar, por favor. Ya, hoy hasta aquí. Vamos a orar juntos. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos esta noche para poder escuchar y entender tu voluntad. Hoy, como primer día del seminario, hemos escuchado y entendido. Muchas gracias, Señor, por permitirnos este tiempo y por guiarnos hasta aquí. Y también, Señor, pedimos al Señor para que nos guíe hasta el fin del seminario. Así que nosotros queremos ver y escuchar tu voluntad. Señor, ayúdanos. Y todo dejamos en tu mano poderosa.
Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.